muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel trayéndole un nuevo estudio sobre la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver algunos textos mal usados por los predicadores de la prosperidad, una guía para responderles. El primer concepto que usan y está mal, y usan ciertos capítulos y versículos de la Biblia, es el pacto abrámico, significa ganancia material. En los capítulos de Génesis 12, 15, 17 y 22, vemos el pacto de Dios con Abraham. Los predicadores de la prosperidad razonan que como los creyentes son hijos e hijas de Abraham, por lo tanto, esas bendiciones materiales que se ofrecen a Abraham, los creyentes son herederos de dichas bendiciones. El otro texto preferido por tales predicadores es Gálatas 3:14, la primera parte que dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Pero eso es solo citar la mitad del versículo. La otra mitad nos dice de qué es lo que está hablando acerca de la bendición. Para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Pablo está apuntando no a las bendiciones materiales, sino a la bendición de la salvación y del Espíritu Santo. Podemos concluir, por lo tanto, que los pactos tienen su cumplimiento en Cristo y no tiene que ver nada con ganancias materiales. El segundo concepto donde se usan muchos malos versículos es el siguiente. El sacrificio de Cristo se extiende al pecado de pobreza material. Los predicadores de la prosperidad no solo dicen que en la cruz Cristo nos trajo perdón de los pecados y sanidad, sino que también nos trajo prosperidad financiera. Esto proviene de los errores que los proponentes de esta forma de pensar hacen. En especial es su uso de 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, donde leemos: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Una cosa podemos ver, que en una lectura superficial podríamos llegar a una conclusión que Jesús fue rico, pero Jesús dijo otra cosa de sí mismo. Y esto lo leemos en Mateo 8:20. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo? ¿A qué riqueza se refería? Posiblemente estaba pensando en Filipenses 2, 6, 11, que había escrito también Pablo, donde se nos dice que Cristo existía en forma de Dios, pero tomó forma de siervo. Por medio de este sacrificio hemos sido hechos un reino de reyes y sacerdotes, según la Reina Valera, citando Apocalipsis 1:6. Y yo le invito a que también lea Efesios capítulo 2 del 11 al 22. Otro concepto es: los cristianos dan para obtener compensación material de Dios. Uno de los principios que los predicadores de la prosperidad enfatizan es el de sembrar y cosechar. La base de este principio lo sacan de 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, que dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Lo interesante del pasaje es que Pablo está hablando de la ofrenda que llevaría a Jerusalén para los pobres de la ciudad y no para X ministerio. El principio es correcto, dado que Pablo lo aplica a otras circunstancias. Estamos viendo Gálatas capítulo 6, versículo de 7 al 10, que dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. En el versículo 6 de ese capítulo se nos manda a compartir con aquel que nos instruye en la palabra. Leámoslo de nuevo. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. El otro texto usado extensamente por los predicadores de la prosperidad es Marcos
capítulo 10, versículos 29 y 30, que dice así. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijas y tierras junto con persecuciones. Le añade una cosa más el Señor Jesús, persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esto mueve a muchos a dar por la ambición de recibir lo que ahí se menciona, los 100 veces más. Se llama a los creyentes a sembrar 100 o 1000 dólares y esperar la multiplicación de estos. Como toda falsa enseñanza, solo se enfatiza una parte de la verdad, mientras se oculta la otra que trae balance y evita abusos de esto. Jesús enseña a los discípulos a no esperar nada a cambio cuando es de lo suyo. Y esto lo vemos en Lucas 6:35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. El próximo concepto que está mal, que usan los predicadores de la prosperidad es este. La oración es una herramienta para obtener prosperidad. Muy ligado al anteriormente visto sobre el uso de dar y recibir a cambio, también vemos esa misma predisposición en el acto de la oración. El texto que se enfatiza es este es el de Santiago 4:2, que dice así. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Podemos ver que solo se apela a una sección del pasaje, la última. No tenéis porque no pedís. Y lo mismo vimos en el anterior también, que solo se enfatiza ciertas partes de versículos y por lo tanto se llega a una errada enseñanza. Algunos predicadores de la prosperidad enseñan que si creemos que ya recibimos por lo que oramos, Dios no tiene otra alternativa que darnos nuestra petición y que esa es la clave a recibir resultados en la vida cristiana. Pero como vimos en el punto anterior, los motivos por los que hacemos las cosas son importantes para Dios. Y estamos viendo en Lucas, capítulo 16, versículo 15, dice así. Y Él les dijo, vosotros sois que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Santiago les dice a sus lectores por qué no reciben lo que piden en el siguiente versículo del pasaje antes mencionado, Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. La Biblia nos manda a poner nuestras peticiones a Dios en oración, pero deben de ser con los motivos correctos. Finalmente vamos a ver un texto preferido de los predicadores de la prosperidad. Y este es un texto clásico. Marcos 11, del 23 al 24, dice así. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea de lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Este texto nos llama a ejercer nuestra fe, pero como hemos visto, las cosas que debemos de pedir deben ser conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos y placeres. Lo interesante y práctico del resto del pasaje es que cuando oremos, debemos de perdonar a los que tenemos algo en contra, según el versículo 25 del mismo pasaje. Es más fácil pedir por un auto, casa o cualquier cosa material que perdonar a un prójimo. Esto es más importante que alguna cosa material, pues si no lo hacemos, no tendremos el perdón del Padre Celestial, según el versículo 26, y vamos a leer el versículo 25 y 26, que dice, y cuando estáis orando, perdonad y si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre
Pues una vez más, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Así que el énfasis de esto es perdonar, no es tanto pedir las cosas materiales. Concluimos. Los predicadores del falso evangelio de la prosperidad usan las escrituras no para edificar a sus oyentes, sino para explotarlos. El pacto abrámico se cumplió en Jesús, que ha bendecido a todas las familias de la tierra por medio de Jesús. Ser pobre no es pecado, pero Jesús era rico en posición antes de venir a la tierra, y por su humillación ahora nosotros somos herederos del reino de Dios. Dar ofrenda no es para recibir el doble o el triple de lo dado. Jesús enseñó a no esperar nada a cambio cuando damos a la obra de Dios. La oración no es una herramienta para conseguir nuestros deseos, pues estos deben de ir conforme a la voluntad de Dios. Aprendamos de Jesús, que nos enseña en su oración en el Getsemaní a depender del Padre y no buscar nuestra propia voluntad, sino la del Padre. Le invito a dejar un comentario aquí abajo donde usted está viendo esto. Deje un comentario de cómo poder mejorar o en qué le ha ayudado este estudio. También yo le invito a luisjoel.com para que usted vaya a ver este y otros estudios acerca de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.